Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Máquina de Asociar. En este encuentro voy a compartir algunas ideas, algunas reflexiones con respecto a la espiritualidad. O sea, tengo ganas de hablar un poco de la espiritualidad hoy, cómo nosotros, cada uno, digamos, vive la espiritualidad y de qué hablamos también cuando hablamos de esto, que vendría a ser una palabra tan grande como la espiritualidad. Entonces voy a empezar a iniciar desde ese lugar, e ir asociando, reflexionando, pensando ideas con respecto a eso. Acá a mi lado tengo a la papisa y al papa. Como que son dos figuras en el tarot que nos vienen a mostrar, digamos, lo que vendría a ser más la parte religiosa, más que espiritual. Sería así, como el lugar institucional, el lugar aceptado, en esa época quizás más que ahora, en el medioevo, de el conocimiento espiritual y de la transmisión de las ideas espirituales, que obviamente que en el sentido religioso, que también obviamente que hay una gran diferencia entre lo religioso y lo espiritual y que me parece que también es interesante poder como meterse ahí en esa diferencia. Estos arcanos, estos arquetipos nos van a mostrar justamente las ideas que se transmitían socialmente y que se aceptaban generalmente socialmente, marcando obviamente verdades. Hay una idea clara en lo religioso sobre todo, que es la transmisión de verdades que modifican y que condicionan al conjunto de la sociedad a la que pertenece, ¿no?, esa religión. Entonces, por un lado tenemos una ambigüedad en estas cartas, tenemos como casi todas las cartas nos presentan una polaridad o dos formas de verla. Por un lado tenemos ese costado, que podemos pensar en la idea de lo religioso, de lo institucional, pero por otro lado el tarot también nos invita a meternos más en lo que sería la otra parte, que es el encuentro o el reencuentro con mi propia espiritualidad, con mi propio conocimiento, con mi propia sabiduría, con mi propia conexión con eso que llamamos espiritualidad y que a veces quizás ni sabemos bien de qué se trata o a qué lo mencionamos. Entonces, bueno, luego otros tarot, por ejemplo, en vez de llamar la papisa y el papa, lo llaman la sacerdotisa y el sacerdote, ¿no? Le sacan como la idea de lo religioso y lo transforman en estas figuras más arquetípicas de sacerdotes o hierofantes, sacerdotisas, ¿verdad? Entonces, principalmente, ¿no? Digo, como pienso en esta idea de la religión, ya todos conocemos las religiones, sabemos de qué hablamos acá en nuestro lugar, la religión más fuerte es la judeocristiana y con todos sus derivados, sus distintas ramas. Pero bueno, luego empieza a aparecer hoy en día, además con toda la corriente New Age, que ya, digamos, ya hace mucho tiempo, hace muchos años que está ya muy instalada también a nivel colectivo. Bueno, hay como una especie de revolución o lo que se llama despertar espiritual, cierta idea donde ya la idea de ser espirituales o de acceder a la propia espiritualidad ya es algo que conocemos, hay un montón hasta de técnicas o de formas de acceder a ella, pero a veces me da la sensación de que todavía no se termina de discernir del todo si es realmente un camino espiritual o un camino religioso. Para mí principalmente la gran diferencia entre esas dos palabras, esos dos conceptos, va a venir de la mano, por un lado, en dónde hallo la espiritualidad, ¿no? La religión principalmente lo que va a plantear es la idea de que la espiritualidad se encuentra básicamente más bien afuera que adentro, ¿sí? Es decir, a través de ciertos actos, de ciertos ritos, del cumplimiento de ciertas leyes, de ciertos deberes, yo puedo acceder a ese estado espiritual que incluso, bueno, ni hablar que en la religión, por ejemplo, católica es más bien a futuro, ¿no? Ni siquiera es un deseo de vivenciar un estado espiritual presente, sino es la promesa de un cielo futuro. En cambio, la espiritualidad va a plantear más bien el desafío, porque obviamente es una especie de, a veces, de gran camino y hasta de utopía, ¿no? De poder vivenciar en el presente y en uno mismo esa condición divina, esa condición, como podríamos llamar, el acceso al cielo, ¿no? Que sería poder acceder a un estado más elevado, más sano, más consciente y más auténtico, en algún sentido. Como poder llegar a cierta esencia que a veces se ha perdido, producto de la propia historia, la propia cultura, la propia familia, es decir, todas aquellas cuestiones
externas que han condicionado mi esencia y me han alejado de mi propia esencialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá aparece otra carta, que es la carta del ermitaño, que ya nos está mostrando la búsqueda de una espiritualidad hacia adentro, que ya no es hacia afuera. Y remarco mucho esto porque sigue pasando a veces, ¿no? Incluso, digo, a veces uno va, digamos, toma cursos de yoga o toma cursos de otro tipo de ramas espirituales y podemos caer en la tentación o en la trampa de depositar en algún guía, en algún maestro, ¿no? Como sería aquí el Papa, la conexión con esa espiritualidad. Yo creo que los maestros, que los guías son justamente guías, que vienen a mostrar un camino y para que luego uno los pueda recorrer. Entonces esa es como quizás el planteo del ermitaño, que es también el planteo de ir hacia uno mismo también, es como realmente conocerse en profundidad. Y hoy en día me parece a mí que la visión que a mí más me interesa pensar con respecto a esta palabra, a esta idea de la espiritualidad, es justamente la idea de aceptarse y conocerse a sí mismo realmente. Y para eso muchas veces las recetas o las ideas cerradas con respecto de qué es espiritual y qué no, no sirven de mucho. Porque entonces lo que uno empieza a vivir es, yo quiero ser espiritual, entonces sigo normas, sigo reglas. Por más que no sean religiosas o que vengan de otro lugar, uno termina repitiendo moldes, ¿verdad? O consejos o recetas de otra persona. Y es muy difícil, obviamente, porque hay una sensación en mi propia individualidad muchas veces de como de cierta inferioridad, de cierta cosa chiquita, que no termina de poder plantarse frente al mundo y poder hacer valer ciertas ideas personales. Con esto nuevamente, ¿no? Quizás, o sea, creo que todo es como una especie de equilibrio, ¿no? Tampoco no creo en la megalomanía personal en la cual uno mismo se cree Dios y ya con eso, como el superhombre de Nietzsche, ya digamos, ¿no? Es como hay una cuestión vincular y de intercambio. Pero me parece que está interesante, o me parece piola, la idea de desestructurar conceptos vinculados a la espiritualidad. Porque a veces siento que eso encasilla, ¿no? Y el ego espiritual, el famoso ego espiritual, yo lo he vivido cuando empecé a practicar estas prácticas, estas disciplinas. A veces me ha comido ese ego. Y he pensado que, bueno, que yo era diferente a los demás, simplemente porque o hacía Reiki, o estaba con el tarot, o lo que sea, ¿no? Esa distancia me desconectaba del entorno, porque era vegetariano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, atender a eso, atender al ego espiritual, eh, porque es una gran ahí trabita a la hora de realmente conocerse y aceptarse. Es como si hubiese una distancia. Y realmente nuestra parte más orgánica, nuestro niño interior, nuestro animal interior, nuestra parte más inconsciente, no sabe de conceptos, no sabe de espiritual, no espiritual. Va más allá de eso, eso es un concepto racional. Y creo a veces que está bueno también en ese sentido como permitirse ciertos lugares, ¿no? Porque detrás de eso que a veces llamamos no espiritual, porque puede ser malo, entre comillas, ¿no? La idea del bien y el mal, muy religiosa, también se esconde un gran campo de exploración personal. Entonces, bueno, ¿qué es aquello que yo llamo que no llamaría espiritual? ¿Por qué no lo llamaría espiritual? Obviamente que en la historia de la religión, todo lo que tiene que ver con lo carnal, los deseos, la materialidad, lo sexual, el dinero mismo, ¿no? Se ha condenado muchas veces como no espiritual. Y luego vemos el Vaticano lleno de oro y todas las perversiones, ¿no? Que hay también en esas instituciones. Entonces es interesante, lo que se niega, como decía Jung, lo que niego se vuelve una sombra que termina agrandándose. Y me parece que estamos en momentos, o yo siento así, donde lo importante es integrar, unificar, ¿no? Aquello claramente que nosotros condenamos o rechazamos de nosotros mismos por ser oscuro y aquello que aceptamos solamente por ser luminoso. Son conceptos bastante simples, pero bueno, son difíciles a veces de practicar. Así que bueno, en principio el programa fue compartir eso, compartir unas ideas con respecto a la espiritualidad, con respecto a cuál es mi propia vivencia
y poder realmente hacer carne mi propia experiencia espiritual, no ya desde la idea o de los conceptos o de lo que otros dicen, sino mi propia vivencia y aceptación de mi realidad. Gracias.